Si logras reparar esta maldita máquina, te juro que me separo y me caso contigo aquí mismo. Si logras reparar esta maldita máquina, te juro que me separo y me caso contigo aquí mismo. La risa de doña Elvira retumbó en el patio principal de la hacienda El Roble, cortando el aire seco de la tarde como un latigazo. Su esposo, don Gregorio, un terrateniente de rostro colorado y estómago abultado, soltó una carcajada ronca, golpeando su rodilla con fuerza como si acabara de escuchar el chiste más exquisito del mundo. Todos los invitados, ganaderos de la alta sociedad y damas de sombreros anchos, voltearon a mirar a Mateo. El joven mecánico estaba allí, de pie bajo el sol abrasador, con el overol azul manchado de grasa negra y las manos llenas de cicatrices y aceite quemado. Las burlas se propagaron entre la multitud como fuego en pasto seco. «Mírenlo», murmuró con desprecio Susana, la mejor amiga de Elvira, mientras se abanicaba teatralmente. «Si ese pobre diablo logra arrancar ese tractor, yo me hago monja». Las carcajadas estallaron de nuevo, haciendo eco contra las paredes blancas de la casona colonial. Mateo apretó la mandíbula con tanta fuerza que sintió doler sus dientes. El calor era sofocante, pero el frío de la humillación le calaba hasta los huesos. Doña Elvira, luciendo sus botas de piel importada y un collar de oro que brillaba con insolencia bajo el sol, dio un sorbo lento a su copa de vino, disfrutando con crueldad el espectáculo de ver al hombre humilde bajar la cabeza ante su poder. Antes de continuar con esta impactante historia de orgullo y redención, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Lo que nadie en esa hacienda sospechaba era que aquella tarde, entre el polvo y la soberbia, el destino estaba a punto de dar un giro imposible de olvidar. La hacienda El Roble brillaba aquella tarde ostentando su riqueza desmedida. En los jardines, meseros de uniforme blanco servían canapés y champaña a gente que nunca había tocado la tierra con sus propias manos. El aroma a perfume caro y carne asada llenaba el ambiente. Pero en el centro del patio, como una bestia dormida y oxidada, yacía el viejo tractor El Titán. Era una máquina legendaria, un monstruo de hierro de los años 50 que llevaba 2 décadas en silencio absoluto. Ingenieros de la capital, expertos extranjeros y mecánicos de renombre habían intentado arrancarlo sin éxito. Decían que el motor estaba fundido, que era chatarra inservible. Pero para Elvira y Gregorio, esa máquina muerta era el trofeo perfecto para humillar a quien se atreviera a desafiarlos. Mateo, con sus botas gastadas y el cabello pegado a la frente por el sudor, parecía un insecto insignificante al lado de la enorme rueda trasera del tractor. Sentía las miradas de todos clavadas en su espalda como agujas calientes, desnudando su pobreza, juzgando su existencia. No tenía apellidos de renombre, ni tierras, ni cuentas bancarias. Solo tenía una caja de herramientas abollada y un talento que nadie allí podía comprender. Gregorio se limpió la grasa de los labios con una servilleta de lino y soltó un eructo discreto pero audible, provocando risitas cómplices entre los hombres que lo rodeaban. «Vamos, Elvira, no seas tan dura con el chico», dijo con una voz pastosa que destilaba sarcasmo mientras señalaba a Mateo con su puro encendido. «Míralo, si parece que no ha comido en 3 días. A lo mejor piensa que el motor funciona con lástima y no con gasolina». La multitud estalló de nuevo en carcajadas. Mateo sintió que la sangre se le subía a la cabeza, latiendo en sus sienes como un tambor de guerra. Sus manos, curtidas y negras por el trabajo de años, se aferraron con fuerza al mango de su vieja llave inglesa, buscando en el metal frío un poco de estabilidad. Quería gritar, quería dar media vuelta y largarse de aquel nido de víboras doradas, dejando que se ahogaran en su propia arrogancia. Pero no podía, no tenía esa opción. En el bolsillo trasero de su pantalón, doblado en 4 partes y húmedo por el sudor nervioso, pesaba como plomo el último aviso de embargo de la pequeña casa donde vivía con su madre enferma. Si no conseguía el dinero que Gregorio había prometido por intentar la reparación, esa misma noche dormirían en la calle. El terrateniente sabía esto, se notaba en la forma en que lo miraba, como un niño cruel que observa a una hormiga luchar contra una gota de agua. Sabía que la necesidad de Mateo era su mejor juguete esa tarde. Elvira, notando la vacilación del mecánico, dio unos pasos hacia él, rompiendo el círculo de seguridad que mantenían los invitados.
El sonido de sus tacones contra el piso de piedra era rítmico, amenazante, como el tic-tac de una bomba. Se detuvo a escasos centímetros de Mateo, invadiendo su espacio personal con una nube de perfume francés tan dulce que revolvía el estómago. Lo miró de arriba a abajo, arrugando la nariz con esa expresión de asco genuino que cierta gente reserva para las cosas que pisa por accidente en la calle. «¿Qué pasa, mugroso?», susurró ella, pero con un tono proyectado lo suficientemente alto para que los de la primera fila escucharan y celebraran su ingenio venenoso. ¿Te comió la lengua el ratón? ¿O es que te acabas de dar cuenta de que tus manitas sucias no sirven para tocar una máquina de verdad? Este tractor vale más que todo tu barrio junto, así que ten cuidado de no mancharlo más con tu presencia. La risa cruel de Elvira fue acompañada del tintineo de las joyas de las otras mujeres, un sonido que para Mateo resultaba más hiriente que cualquier insulto a gritos. Ella dio media vuelta con un gesto teatral, dejando que el vuelo de su vestido de seda rozara intencionalmente la pierna manchada del mecánico, como si quisiera demostrar que incluso su ropa tenía más derecho a estar allí que él. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo de invitados. Para ellos, esto no era una reparación mecánica. Era un circo romano moderno, y Mateo era el gladiador desarmado a punto de ser devorado por los leones. «Pobre diablo», comentó un hombre calvo con un reloj de oro macizo que costaba más que la vida entera del mecánico. «Deberíamos darle unas monedas y mandarlo a lavar los establos. Quizás ahí se sienta en familia». La frase provocó una nueva oleada de risitas sofocadas detrás de abanicos y copas de cristal importado. Mateo sintió que el aire le faltaba, y no era por el calor abrasador de la tarde, sino por el peso aplastante de la impotencia que le cerraba la garganta. Sus dedos se cerraron con tanta fuerza sobre la llave inglesa que los nudillos se le pusieron blancos bajo la grasa. Cerró los ojos un instante, buscando escapar de aquellos rostros deformados por la arrogancia, y en medio de aquel infierno de burlas, la imagen de su madre apareció en su mente con dolorosa claridad. La vio tal como la había dejado esa mañana, pálida, tosiendo en la oscuridad de su cuarto húmedo, con la mirada angustiada fija en la puerta, esperando que su hijo trajera el milagro que necesitaban, para no perder el único techo que conocían. Esa imagen fue como un balde de agua helada sobre su orgullo herido. La vergüenza que sentía arder en sus mejillas se transformó de golpe en una determinación fría y dura como el acero. No estaba ahí por honor, no estaba ahí para caerle bien a esos buitres perfumados que jugaban a ser dioses en su Olimpo privado. Estaba ahí por ella, por la mujer que se había partido la espalda lavando ropa ajena para que él pudiera aprender el oficio. Abrió los ojos y miró fijamente al tractor. Donde los demás veían un montón de chatarra vieja y oxidada, Mateo no veía basura. Veía un sistema complejo que había dejado de respirar, un corazón de metal gigante que solo necesitaba a alguien que supiera escuchar sus latidos rotos, alguien que lo tratara con respeto y no como un simple adorno de jardín. Gregorio, impaciente por ver el desenlace de su broma y notando que el muchacho no se quebraba tan rápido como esperaba, se acercó de nuevo. Sacó un fajo grueso de billetes del bolsillo de su pantalón y comenzó a golpearlos rítmicamente contra la palma de su mano abierta, produciendo un sonido seco y tentador. Lo agitó frente a la cara del joven, tan cerca que Mateo pudo oler el dinero, tratándolo como si estuviera llamando a un perro callejero con un pedazo de carne podrida. «Y bien, muchacho, ¿vas a quedarte ahí parado soñando despierto o vas a aceptar que esto te queda grande? Te doy una oportunidad. Ríndete ahora, sal por la puerta de servicio y tal vez, solo tal vez, te tire algo para el pasaje de vuelta a tu agujero». Mateo bajó la vista hacia el fajo de billetes, observando cómo el viento movía las esquinas del papel moneda, una cantidad que podría resolver todos sus problemas en un segundo. La tentación le mordió el estómago, una voz traicionera que le susurraba que tomara el dinero y corriera, que salvara a su madre de la humillación del desalojo, aunque fuera a costa de su propia dignidad. Pero entonces alzó la mirada y se encontró de nuevo con los ojos burlones de Gregorio,
Esos ojos que no veían a un hombre, sino a una mascota desobediente. Algo se rompió dentro de Mateo, pero no fue su voluntad, fue su miedo. Con un movimiento lento y deliberado, apartó la mano del terrateniente con el dorso de la suya, rechazando el soborno con un desprecio tranquilo que nadie esperaba ver en alguien de su clase. «Guárdese su limosna, don Gregorio», dijo Mateo, y su voz, aunque ronca por la sequedad de la garganta, salió firme y clara, cortando las risas como un cuchillo afilado. «Yo no vine aquí a pedir caridad, ni a que me perdonen la vida. Vine a hacer un trabajo. Si arreglo esta máquina, quiero el pago completo que acordamos por el servicio, ni un centavo menos. Y si no, entonces sí, me iré por donde vine y no me volverán a ver». Un jadeo colectivo recorrió el patio empedrado. Las damas se llevaron las manos a la boca, escandalizadas por la insolencia del muchacho, mientras los hombres intercambiaban miradas de incredulidad y fruncían el ceño. ¿Cómo se atrevía ese muerto de hambre a rechazar dinero fácil? ¿Cómo osaba hablarle de igual a igual al dueño de media provincia? Gregorio se quedó con la mano en el aire, la sonrisa congelada en una muesca grotesca, sorprendido de que el perro no solo no hubiera huido con la cola entre las patas, sino que le hubiera enseñado los dientes. Pero fue Elvira quien rompió la tensión con una carcajada estridente, aplaudiendo con un entusiasmo fingido y cruel que resonó en los oídos de Mateo como vidrios rotos. «¡Bravo! ¡Pero qué carácter!», gritó, acercándose de nuevo a su esposo y rodeándole el brazo con una posesividad burlona, aunque sus ojos brillaban con la malicia de quien ha encontrado un nuevo juguete. «¿Lo escuchaste, mi amor? El chico tiene orgullo. Eso hace que la apuesta sea mucho más interesante». Se volvió hacia la multitud, alzando su copa de vino vacía hacia el cielo como si fuera un cetro real. «Ya lo oyeron todos. Mantiene el desafío. Y yo mantengo mi promesa, por ridícula que suene. Si este mecánico prodigio logra que ese montón de chatarra arranque, cumplo mi palabra. Dejo a Gregorio con todo y sus millones y me caso con el joven de las manos sucias aquí mismo, frente al altar de la capilla. Que conste en actas, la broma tan absurda como hiriente desató una nueva ola de euforia y viteros entre los invitados. Para ellos, la vida de Mateo era un simple entremés antes de la cena, y sus sentimientos, irrelevantes. «¡Aceptado!», gritaron varios al unísono, brindando por el espectáculo grotesco. Mateo, ignorando el circo que se montaba a sus espaldas, apretó los labios, dio la vuelta y se enfrentó finalmente a la bestia de metal. Al poner la mano sobre el capó oxidado del titán, sintió el calor del metal quemándole la palma. Una advertencia silenciosa de la máquina. Parecía decirle que no era bienvenido, que estaba muerta y quería seguir así. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire caliente y olor a gasoil viejo. No tenía manuales, no tenía equipo moderno, y tenía a 100 personas deseando verlo fracasar. Abrió la caja de herramientas con un chasquido metálico que sonó solitario y valiente en la inmensidad de la hacienda. Sacó un destornillador y se inclinó sobre el motor. La verdadera batalla acababa de comenzar. Levantó la pesada cubierta del motor y el metal gritó, un chillido agudo de bisagras oxidadas que hizo que varios invitados se taparan los oídos con muecas de desagrado. Lo que Mateo encontró allí dentro no era simplemente un motor averiado, era un cementerio mecánico. Cables carcomidos por ratones, nidos de paja vieja entre los pistones y una capa de grasa petrificada que cubría cada centímetro como una crosta negra y enferma. El olor rancio a aceite podrido y combustible degradado golpeó su rostro, una bofetada de negligencia acumulada durante décadas. «¡Ay, por Dios!», exclamó Susana desde la seguridad de la sombra, abanicándose con más fuerza para espantar el hedor que llegaba hasta la terraza. «Eso no es un motor, es un basurero con ruedas. Deberíamos llamar a salubridad en lugar de dejar que ese chico meta las manos ahí». Las risas volvieron a brotar, pero esta vez sonaron más lejanas para Mateo. Había entrado en su zona.
El ruido del mundo exterior, las burlas de Elvira, el tintineo de las copas y el desprecio de Gregorio se convirtieron en un zumbido de fondo sin importancia. Para él, el caos dentro del motor tenía un orden oculto. Sus manos empezaron a moverse, no con la rapidez del desespero, sino con la precisión de un cirujano en una operación a corazón abierto. Tocaba mangueras resecas, verificaba la tensión de correas que parecían a punto de desintegrarse, y golpeaba suavemente los filtros obstruidos, escuchando el sonido que devolvía el metal, buscando el eco de la vida donde todos veían muerte. El sol le quemaba la nuca, el sudor le bajaba por la espalda empapando el overol y la sed empezaba a secar la boca, pero no se detuvo ni un segundo para pedir agua. Sabía que si mostraba una sola señal de debilidad, ellos ganarían. Gregorio, aburrido de que el espectáculo se hubiera vuelto técnico y silencioso, se acercó al borde de la terraza y gritó, rompiendo la concentración del muchacho. «Oye tú, no tenemos todo el día. Elvira se está impacientando y el champán se está calentando. Si vas a rendirte, hazlo ya para que podamos volver a nuestra fiesta». Mateo no respondió. Sus dedos habían encontrado algo. En lo profundo del sistema de inyección, oculto bajo una capa de suciedad que parecía piedra, notó una pequeña válvula atascada, una pieza minúscula que los ingenieros de la ciudad seguramente habían pasado por alto porque no venía en los manuales modernos. No era una falla catastrófica del motor, era un infarto provocado por un simple coágulo de suciedad. Pero había un problema grave. No tenía el repuesto. Esa pieza ya no se fabricaba desde hacía 40 años. Mateo se enderezó lentamente, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo, dejando una mancha negra sobre su piel morena. Miró a su alrededor, escaneando el suelo, la basura cercana, buscando algo, cualquier cosa que pudiera servir. Los invitados lo interpretaron como el gesto final de la derrota. «¿Lo ven?», dijo Elvira con una sonrisa triunfal, dando un paso adelante como si se preparara para recibir el aplauso final. «Ya se dio cuenta. Se acabó el juego, niños. El plebeyo no pudo con la realeza». Pero Mateo no la miraba a ella. Su vista se clavó en un objeto tirado cerca de una de las mesas de servicio, algo insignificante que uno de los meseros había dejado caer, un simple alambre de sujeción de una caja de vinos importados y un trozo de goma vieja de una manguera de jardín que usaban para regar las rosas. Sus ojos brillaron. Para Elvira era basura, para él era la salvación. Sin decir una sola palabra, Mateo caminó hacia donde yacían los desperdicios. Se agachó y recogió el alambre retorcido y el pedazo de goma sucia como si fueran reliquias sagradas. Un murmullo de asco recorrió el grupo. «¿Qué hace? ¿Se volvió loco?», susurró una señora ajustándose las perlas, visiblemente ofendida por la escena. «No solo es un fracasado, ahora también es un pepenador», se burló Gregorio, negando con la cabeza mientras se servía otra copa con desdén. «Oye, chico, si tienes hambre, ve a la cocina. No tienes que hurgar en la basura delante de mis invitados». Las risas fueron brutales, secas, despiadadas, un coro de desprecio que buscaba aplastarlo definitivamente. Pero Mateo ya no estaba allí con ellos. En su mente, el mundo se había reducido a sus manos y a esos dos objetos insignificantes. Se sentó en el suelo de piedra caliente, cruzó las piernas y sacó sus viejas pinzas de punta. Con movimientos rápidos y precisos, comenzó a doblar el alambre, creando una espiral milimétrica, un resorte artesanal improvisado allí mismo, bajo la mirada atónita de la élite. Luego, con su navaja de bolsillo, talló la goma hasta darle la forma exacta de una junta circular minúscula, recortando los bordes con una paciencia que contrastaba con la hostilidad del ambiente. No era una reparación de manual, era pura ingeniería de supervivencia, el tipo de genialidad que solo nace de la necesidad extrema. Elvira, que esperaba verlo llorar o suplicar clemencia, frunció el ceño, confundida y molesta. La seguridad absoluta con la que el mecánico manipulaba aquella basura la inquietaba profundamente. No había temblor en sus manos, no había duda en sus ojos. Era como ver a un maestro joyero tallando un diamante, solo que el diamante era chatarra y el joyero vestía un overol manchado de grasa. «Esto es ridículo, ya basta», soltó ella, perdiendo la paciencia, su voz elevándose un tono más agudo de lo normal. «Gregorio, saca a este payaso de aquí.
Está insultando nuestra inteligencia con sus manualidades de kinder en mi jardín. El terrateniente dio un paso adelante, rojo de ira, dispuesto a llamar a los guardias de seguridad para que echaran al intruso a patadas, pero se detuvo en seco. Mateo se había puesto de pie de un salto. En su mano, brillante por el aceite, sostenía la pequeña pieza fabricada, un híbrido extraño de alambre y caucho que parecía insignificante, pero que era la única llave capaz de despertar al gigante dormido. Caminó hacia el motor con paso firme, ignorando los gritos de Gregorio, y con una delicadeza extrema instaló su invento en el corazón del sistema de inyección, justo donde la válvula original había fallado décadas atrás. Apretó la última tuerca con la llave inglesa, el sonido del metal crujiendo resonó con fatalidad en el silencio repentino del patio. Cerró el capó con un golpe seco y contundente que sonó como un disparo de salida, se limpió las manos en el trapo sucio que colgaba de su cintura y se giró lentamente hacia los dueños de la hacienda. Su mirada ya no era la de un empleado, era fuego líquido. «Está listo», dijo en voz baja, pero con una autoridad que heló la sangre de todos los presentes. «Ahora veremos quién es el que se ríe al último». Mateo trepó a la cabina abierta de El Titán con la agilidad de quien conoce cada tornillo de la bestia, ignorando el dolor en sus manos cortadas y el cansancio que le pesaba en los hombros. El asiento de hierro, hirviendo por el sol de la tarde, lo recibió no como un mueble viejo, sino como un trono que había estado esperando a su verdadero rey durante décadas. Desde esa altura, los invitados de la fiesta parecían muñecos de pastel, pequeños, frágiles y ridículamente adornados. El silencio que se apoderó del patio en ese instante fue absoluto, pesado, casi doloroso. No era un silencio de respeto, sino de una expectación morbosa. Era la calma cruel antes de la ejecución pública. 100 pares de ojos estaban clavados en su nuca, esperando el momento exacto en que la llave girara y el motor respondiera con un patético clic de muerte, para poder estallar en carcajadas y confirmar que en su mundo los milagros no existen para la gente pobre. Gregorio, cruzado de brazos y con el puro humeante en la boca, le gritó desde abajo con esa voz pastosa que destilaba suficiencia. «Vamos, genio, o necesitas que te traiga el manual de instrucciones. Si explota, te lo descuento de tu vida, porque sueldo no tienes». Las risas nerviosas de algunos acólitos acompañaron la amenaza, resonando como graznidos en el aire estancado, pero se apagaron rápido. La tensión era tan densa que se sentía en la piel, eléctrica y sofocante. Mateo respiró hondo, cerrando los ojos un segundo. No rezó, no pidió suerte, simplemente visualizó el flujo del combustible pasando por la válvula que él mismo había creado. Imaginó la chispa saltando en la oscuridad del cilindro. Sus manos, negras de grasa y dignidad, rodearon el volante inmenso y frío. Introdujo la llave en el contacto. El metal chirrió al entrar, un sonido seco y antiguo que pareció raspar los nervios de los presentes. Giró la muñeca. El motor tosió. Fue un sonido asmático, metálico y agónico, un cacú, cacú, que hizo que el tractor se sacudiera violentamente como un animal moribundo, escupiendo una nube de humo gris que se disipó miserablemente en el aire sin encender nada. El motor volvió a morir en silencio. El fracaso pareció materializarse en el patio. «¡Lo sabía!», chilló Elvira, soltando una carcajada estridente y triunfal que rompió la tensión como un cristal contra el suelo. «Es patético. Bájate de ahí antes de que nos aburras más, muerto de hambre». Los invitados exhalaron con alivio. Las sonrisas burlonas volvieron a sus rostros, listos para volver a sus copas y olvidar al intruso. Gregorio dio un paso adelante, negando con la cabeza, preparado para ordenar a sus guardias que sacaran la basura. Pero Mateo no se movió, no bajó la cabeza, no quitó las manos del volante. Sabía algo que ellos no. La bestia no estaba muerta, solo estaba aclarando su garganta después de 20 años de sueño profundo. Con una calma aterradora que borró la sonrisa de Gregorio en seco, Mateo ajustó milimétricamente la palanca del acelerador, acarició el tablero como quien calma a un caballo salvaje y volvió a girar la llave, esta vez pisando el embrague con decisión. Y entonces la tierra tembló. No fue un ruido, fue un terremoto. Un estruendo profundo, visceral, un rugido de bestia prehistórica despertando con furia que sacudió los cimientos mismos de la hacienda.
¡Bram! El motor del Titán explotó en vida, lanzando una columna de humo negro y denso hacia el cielo azul, un estandarte de victoria oscura. El sonido era ensordecedor, rítmico, perfecto, un corazón de acero latiendo con una fuerza imparable que hizo vibrar las copas de cristal en las mesas de los ricos hasta derramar el vino. Elvira se quedó petrificada con la boca abierta y los ojos desorbitados, mientras el rugido de la máquina ahogaba sus gritos y su arrogancia, dejando claro que el juego había cambiado para siempre. El humo negro, denso y cargado de un olor penetrante a diésel quemado, no se disipó hacia el cielo como una nube inofensiva. Bajó como una cortina pesada y justiciera sobre la fiesta, envolviendo a los invitados en una neblina oscura que les hacía toser y cubrirse los rostros delicados con sus pañuelos de seda. El hollín comenzó a caer sobre los canapés de lujo y los manteles de lino inmaculado, manchando la perfección de aquella tarde con la suciedad del trabajo real. Era una metáfora visual brutal. La realidad de Mateo estaba invadiendo y ensuciando la burbuja de cristal de Elvira. El sonido del motor era tan fuerte que anulaba cualquier intento de conversación. No había lugar para risas burlonas ni para comentarios sarcásticos. Solo existía el estruendo rítmico y poderoso de la máquina resucitada que reclamaba su lugar en la historia de la hacienda. Mateo, con el rostro bañado de sudor y tizne, no sonrió. No hizo gestos de celebración exagerados. Simplemente mantuvo las manos firmes sobre el volante que vibraba con violencia, sintiendo cómo la energía bruta, el humo negro, denso y cargado de un olor penetrante a diésel quemado, no se disipó hacia el cielo como una nube inofensiva. Bajó como una cortina pesada y justiciera sobre la fiesta, envolviendo a los invitados en una neblina oscura que les hacía toser y cubrirse los rostros delicados con sus pañuelos de seda. El hollín comenzó a caer sobre los canapés de lujo y los manteles de lino inmaculado, manchando la perfección de aquella tarde con la suciedad del trabajo real. Era una metáfora visual brutal. La realidad de Mateo estaba invadiendo y ensuciando la burbuja de cristal de Elvira. El sonido del motor era tan fuerte que anulaba cualquier intento de conversación. No había lugar para risas burlonas ni para comentarios sarcásticos. Solo existía el estruendo rítmico y poderoso de la máquina resucitada que reclamaba su lugar en la historia de la hacienda. Mateo, con el rostro bañado de sudor y tizne, no sonrió. No hizo gestos de celebración exagerados. Simplemente mantuvo las manos firmes sobre el volante que vibraba con violencia, sintiendo cómo la energía bruta de los pistones subía por sus brazos y se instalaba en su pecho. Aceleró una vez más, un pisotón seco y decidido, y el tractor respondió con un bramido que hizo temblar los ventanales de la casona principal. Fue un grito de guerra. Desde su posición elevada, Mateo miró hacia abajo y vio cómo Gregorio había dejado caer su puro al suelo, olvidándose de pisarlo, con los ojos fijos en la máquina como si estuviera viendo a un fantasma. El gran patrón, el hombre que controlaba todo lo que pisaba, se veía repentinamente diminuto, encogido ante la magnitud de lo que acababa de suceder. Su dinero no había podido arrancar ese motor. La basura y el ingenio de un muchacho pobre sí. Pero fue la reacción de la multitud la que cambió la atmósfera de la sorpresa al escándalo. Cuando el shock inicial del ruido pasó, la memoria colectiva se activó. Una mujer de vestido azul, la misma que minutos antes se había burlado de las botas de Mateo, se giró lentamente hacia Elvira con los ojos muy abiertos y susurró algo que, aunque inaudible por el ruido, se leyó claramente en sus labios: la promesa. El susurro se contagió como la pólvora. Las miradas, antes clavadas en el mecánico, se desviaron en masa hacia la dueña de la casa. Ya no la miraban con admiración ni envidia. La miraban con una curiosidad voraz, morbosa. Estaban esperando el pago de la apuesta. Elvira estaba pálida, con la piel del color de la cera vieja. Se llevó una mano al cuello, aferrándose a su collar de oro como si fuera lo único que la mantenía de pie, y retrocedió un paso, tropezando con sus propios pies, buscando una salida que ya no existía. Mateo la vio el terror puro en sus ojos. Ese miedo visceral de quien sabe que ha acabado su propia tumba con la lengua. Lentamente quitó el pie del acelerador,
dejando que el motor bajara las revoluciones hasta quedar en un ralentí constante y grave, como el latido de un corazón gigante en reposo. El silencio relativo regresó al patio, pero ahora pesaba toneladas. Mateo apagó el motor. La hélice del ventilador dio unas últimas vueltas perezosas antes de detenerse por completo. El silencio fue absoluto. El mecánico se levantó del asiento de hierro, se limpió las manos con calma en su overol y desde la altura de la cabina clavó su mirada en Elvira. No gritó, no tuvo necesidad. Su voz, tranquila y serena, retumbó en el patio como una sentencia judicial inapelable. La máquina está lista, señora. Y si mal no recuerdo, usted también tiene algo que cumplir. Elvira sintió que el suelo se abría bajo sus pies, deseando que la tierra se la tragara en ese mismo instante para ahorrarle la vergüenza que se le venía encima. Su rostro, antes altivo y burlón, se descompuso en una mueca de pánico puro. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero lo único que encontró fue un mar de rostros expectantes, iluminados por una crueldad festiva. Los mismos invitados que habían reído sus chistes y celebrado su arrogancia, ahora la miraban con ojos hambrientos, sacando sus teléfonos celulares para grabar el momento. ¡Cumple! ¡Cumple!, gritó alguien desde el fondo, y pronto otros se unieron, transformando el grito en un canto tribal y despiadado. La alta sociedad no tiene lealtades, solo hambre de espectáculo, y Elvira acababa de convertirse en el plato principal. Gregorio, rojo de furia y humillación, dio un paso adelante intentando recuperar el control de su propio feudo, gritando por encima del bullicio. «¡Esto es absurdo! ¡Es una broma! ¡Nadie se va a casar con este peón!» Pero sus gritos sonaban vacíos, impotentes ante la realidad de la promesa hecha a viva voz. Mateo comenzó a descender del tractor. Lo hizo despacio, peldaño a peldaño, haciendo que el sonido de sus botas viejas contra el metal resonara como los pasos de un juez entrando a la sala. No miraba a la multitud, sus ojos oscuros no se apartaban de la pareja de terratenientes. Al pisar el suelo de grava, caminó hacia ellos. No se encogió, no se quitó el sombrero en señal de respeto, no bajó la mirada. Caminó con la espalda recta, cargando su dignidad como si fuera una armadura invisible que ninguna cantidad de dinero podía atravesar. Se detuvo frente a Elvira, tan cerca que podía ver el temblor incontrolable en el labio inferior de la mujer y cómo el maquillaje se le empezaba a correr por el sudor frío del miedo. El silencio volvió a caer sobre el patio, un silencio denso y electrizante. Gregorio, desesperado, metió la mano en su saco y sacó una chequera agitando un bolígrafo con manos temblorosas. «Mira, muchacho, seamos razonables», balbuceó, perdiendo toda la compostura de patrón. «Te doy 10 veces lo acordado, te doy 100 veces. Ponle un precio a esto y lárgate. Olvida esta estupidez de la boda. Dime cuánto vale tu silencio». Mateo miró la chequera. Luego miró a Gregorio y soltó una risa corta, seca, sin alegría. Negó lentamente la cabeza. Luego clavó sus ojos en Elvira, quien se encogió ante su mirada, esperando el golpe final, esperando que él exigiera su mano o la humillara arrastrándola al altar. «Guarde su dinero, don Gregorio. Su chequera no tiene tantas páginas para pagar lo que realmente vale mi trabajo», dijo Mateo con voz tranquila. Luego se inclinó ligeramente hacia Elvira, invadiendo su espacio tal como ella lo había hecho antes con él. «¿Y usted, señora, de verdad creyó que yo querría cobrar esa apuesta?» La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de un desprecio tan fino que cortaba más que cualquier insulto. Mateo hizo una pausa, dejando que la tensión subiera al máximo antes de soltar la verdad que destrozaría el ego de la mujer en 1000 pedazos. «Mírese, doña, está llena de joyas, pero por dentro está más oxidada y vacía que ese tractor antes de que yo lo tocara. Yo arreglo máquinas rotas, señora, no personas podridas. No me casaría con usted ni aunque fuera la última mujer sobre la tierra, porque a diferencia de usted, yo sí tengo estándares». Las palabras de Mateo cayeron sobre el patio como una sentencia final, pesadas e irreversibles.
Elvira boqueó buscando aire, con los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de pura humillación. Por primera vez en su vida, su dinero, sus apellidos y su arrogancia no le servían de escudo. Estaba desnuda ante la verdad que un simple mecánico le había lanzado a la cara. Los invitados, esos mismos que minutos antes celebraban su crueldad, comenzaron a apartar la mirada, incómodos, sintiendo la vergüenza ajena quemándoles la piel. Nadie se atrevió a defenderla. La burbuja de fantasía en la que vivían los dueños de la hacienda había estallado, pinchada por la dignidad inquebrantable de un hombre que no tenía nada que perder. Mateo no esperó una respuesta. Ya no había nada más que decir. Con movimientos tranquilos, se agachó para cerrar su vieja caja de herramientas. El chasquido de los resortes metálicos sonó en el silencio como el punto final de una historia. Se echó la caja al hombro, se limpió las manos una última vez en su overol y comenzó a caminar hacia la salida. La multitud, que antes le había bloqueado el paso para burlarse, ahora se abría ante él como las aguas del Mar Rojo, abriéndole un pasillo de respeto temeroso. Al pasar junto a Gregorio, quien seguía inmóvil con la chequera en la mano, Mateo se detuvo un instante sin voltear a verlo. «El pago acordado por la reparación es lo único que aceptaré», dijo mirando al horizonte. «Mándelo a mi casa mañana temprano. Mi madre necesita sus medicinas y yo no trabajo gratis. Pero el resto úselo para comprarse un poco de educación, aunque dudo que le alcance». Siguió caminando, sus botas golpeando la grava con firmeza, dejando atrás la mansión, el tractor rugiendo suavemente y a una pareja de millonarios destruidos por su propia soberbia. Mientras cruzaba el portón de salida, un hombre de traje gris, uno de los inversionistas extranjeros que había observado todo en silencio desde una esquina, corrió tras él y le entregó una tarjeta ofreciéndole dirigir el taller de su empresa en la capital. Mateo la tomó, asintió levemente y siguió su camino bajo el sol del atardecer. Aquella tarde en la hacienda El Roble quedó demostrado que la clase no se compra con tarjetas de crédito y que la verdadera riqueza no está en lo que tienes en el bolsillo, sino en lo que llevas en el alma. Recuerda siempre, nunca humilles a nadie por su apariencia o su condición, porque la vida da muchas vueltas, y el mismo nadie del que te burlas hoy puede ser el maestro que te enseñe a ser humano mañana.